Ahora bien, para continuar con la sesión 2, vamos a completar con la parte práctica. En este caso, en nuestro estudio, vamos a recibir la solicitud de un cliente donde se nos pide establecer ciertos criterios de la distribución de frecuencia. Entonces vamos a leer nuestro caso de estudio a ver a qué se refiere en esta oportunidad. Usted trabaja para una empresa fabricante de tubos de PDA, polímeros de alta densidad, y en esta ocasión la gerencia de ingeniería le solicita los espesores de los tubos producidos en el último corte de producción. La gerencia solicita el espesor más frecuente, la validación de los intervalos solicitados por el cliente, la muestra, que se muestre un índice de cumplimiento con los espesores esperados en la producción, teniendo en cuenta que las muestras se solicitan en los siguientes espesores. Para la muestra 1 necesitamos un espesor de 0,20 milímetros, la muestra 2 solicita un espesor de 0,25, la muestra 3 uno de 0,35, 0,45 para la muestra 4, 0,50 para la muestra 5 y 0,55 para la muestra 6. Bien, entonces en resumidas cuentas lo que se nos pide es establecer un formato de presentación, organización de datos basado en la distribución de frecuencias para responder a estas tres preguntas solicitadas por el Departamento de Ingeniería. Bien, vamos a analizar en primer lugar nuestra base de datos. Fíjense que tenemos las 6 muestras con sus respectivas mediciones en milímetros de los espesores de pared de la tubería. Para este negocio, en la producción de tubos, es fundamental tener control sobre los espesores de pared, pues dependiendo del espesor y dependiendo de la norma, se va a calificar el tubo para la utilización que es necesario. Es muy importante porque también implica directamente en el costo del producto. Si es un tubo que va a estar sometido a altas presiones, por ejemplo, en los ciclos de vapor, el costo, por supuesto, aumenta porque el espesor de pared tiene que ser mucho mayor. Si es para aguas residuales también, pero forma parte también de analizar los procesos de producción. Bien, ahora vamos a ver este pequeño esquema que hemos preparado para las fases de aplicación de una distribución de frecuencia. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Esto es fundamental, parece un paso sencillo y fácil de obviar, pero es bastante fundamental para la creación de la distribución de frecuencia. Se estima el valor de n, siendo n el número total de datos de la muestra y representado por la letra n minúscula. En segundo lugar, se estima el valor del rango de la base de datos, siendo este la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la muestra. Es importante también saber que los intervalos de clase se obtienen a partir de la segmentación de los números utilizando la raíz de n. Esto es fundamental. Tenemos acá la definición operacional y también hemos preparado un comentario, es el número segmentado en los que se va a dividir la muestra. Entonces, el siguiente paso es estimar la amplitud de la función. La amplitud de la función, tenemos también el comentario que nos dice que es la relación de crecimiento de una función, la cual se obtiene dividiendo el rango de la base de datos versus los intervalos de clases de la misma base de datos. Finalmente, se tabula la distribución de frecuencias y obtenemos los datos de manera ordenada. Entonces es importante recordar este pequeño esquema de aplicación y cada uno de los conceptos o datos relevantes que tenemos para poder estimarla. Entonces ya a este punto estamos en capacidad de pasar a la resolución del caso para poder responder a las preguntas del Departamento de Ingeniería. Entonces vamos a ir cumpliendo cada uno de los datos, perdón, de los pasos. Entonces, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Esto es bastante sencillo porque lo que hicimos fue traspolar de manera ordenada todas las muestras. Entonces lo que hicimos fue copiar pegado especial, lo pegamos de manera horizontal para que sea más sencillo de apreciar que están ordenados de menor a mayor. Este es el primer paso, hemos cumplido. Esta diferencia en los colores tiene su razón de ser y lo vamos a explicar más adelante. Entonces, lo segundo en la lista es contar el número de datos. Entonces, utilizamos la función contar, nos aseguramos que no estemos tomando el membrete o el título de nuestra base de datos, en este caso una base de datos bastante pequeña, ahorita con el auge de la industria 4.0, siendo la Big Data una parte de ello, es una base de datos bastante pequeña, pues estas pueden manejar millones de datos. Entonces, los números de datos forman parte, según la función contar, 36, lo que me deja un intervalo de clase de 6, ya que es la raíz cuadrada de la base de datos, o sea, del valor de n. El rango, hemos utilizado la función máximo y la función mínimo para obtenerlo. Entonces, se estarán preguntando por qué no utilizamos simplemente una diferencia entre este dato, 0,18 milímetros de espesor, y 0,47. Al utilizar nosotros la función máximo y mínimo y actualizar los datos, cuando le damos aquí a datos y tengo seleccionado, revisar, le doy a actualizar los datos. En esta parte, si tengo seleccionado, me va a actualizar. Si yo cambio cualquier elemento de la base de datos, me lo va a ordenar de manera decreciente de menor a mayor y me va a calcular nuevamente el rango. Si yo lo hago de manera individual, no va a suceder eso. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar esta plantilla o un modelo similar para sus aplicaciones en la industria. La amplitud de la función, bueno, al tener los dos datos que alimentan esa definición operacional, que es el rango y los intervalos, podemos obtenerlo.
La amplitud, recuerden ustedes que es la relación de crecimiento de esta función. Según este comportamiento en la base de datos, me dice que mi amplitud, mi crecimiento es de 0.05 entre cada intervalo de clase. Esto lo vamos a explicar a medida que empecemos a tabular, que es el siguiente paso que vamos a hacer. Mi recomendación siempre que le hago para que lo puedan ver de manera más sencilla es no utilizar la nomenclatura tradicional de la distribución de frecuencia, siendo la primera columna el número de clases. Yo lo he puesto los dos para que entiendan la diferencia y cómo el matiz de solo este cambio da un valor agregado al análisis. Si yo pongo número de clases, quizás muchos de nuestros receptores no nos van a entender, pero cuando yo pongo tipo de tubos, así ya hacen referencia al tipo de tubo 1, es el utilizado en aguas residuales de tanto de 0.25 milímetros de espesor de pared, es utilizada para instalaciones de aguas residuales. Bueno, es mucho más fácil de transmitir la información. Yo lo he hecho de las dos maneras para tener el feedback y el matiz entre la parte académica y la parte industrial, ¿ok? Otro elemento importante que vamos a destacar, y lo voy a hacer detenidamente, es la utilización de la nomenclatura de paréntesis y corchetes. El siguiente paso para empezar a tabular es tabular los intervalos de clase. La recomendación que yo siempre doy es, por supuesto, terminar todos los intervalos de clase, que esto nos va a proporcionar información acerca del cumplimiento de una regla fundamental de la distribución de frecuencia, y es que dentro de mis 6 intervalos de clase tienen que entrar mis 36 datos o el número de datos. Bueno, vamos a comprobarlo. Para construir los intervalos de clase hay dos pasos sencillos. El primer paso es tomar como el límite inferior del intervalo de clase el número menor de nuestra base de datos. En este caso, 0.18 milímetros de espesor va a ser nuestro límite inferior. El límite superior va a ser la suma de nuestro límite inferior, 0.18, más la amplitud de crecimiento que hemos calculado a partir de la relación del rango y los intervalos de clase. ¿Esto qué quiere decir? Que entre cada clase yo voy a estar creciendo 0.05 milímetros. Entonces, viene la parte importante del asunto. Esta nomenclatura me dice que a la hora de yo seleccionar mi frecuencia absoluta, voy a tomar en consideración mi límite de especificación inferior, es decir, mi límite inferior de intervalo, y el límite superior, que es 0,23, como es un intervalo cerrado, no lo voy a tomar en cuenta porque va a ser el principio de mi próximo intervalo. Lo que quiere decir que este intervalo va de 0,18 milímetros a 0,22 milímetros porque no tomo en cuenta el límite superior de mi intervalo. ¿Por qué? Por razones de comodidad estadística. En caso de que la base de datos me dé la holgura de hacerlo, lo hago, pero en general y en la industria se hace de esta manera, sobre todo para tener comodidad a la hora de realizar algún conteo físico. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros preparamos una bobina, utilizamos intervalos cerrados, que quiere decir que cuando yo veo en la orden de producción que va de la bobina, tiene la paleta, por ejemplo, tiene 4 bobinas y va de la 16 a la 20, sé que tengo 16, 17, 18 y 20. Esto puede causar alguna confusión, porque puede decir que la 16 que no esté la 16, que esté la 17, la 18 y la 20. Entonces, esto puede causar alguna confusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo, en este caso del límite especificación inferior y superior, son cerrados. ¿Qué quiere decir? Que cuento con cada uno de los elementos dentro de ese intervalo. Entonces, esto es más que todo recordar un poco de estadística de pregrado, pero en general, esta es la nomenclatura y es importante que se familiaricen con ella, de verdad que es muy utilizada. De hecho, en muchos casos te dan de una vez la frecuencia absoluta, es lo más común, pero es importante que sepan cómo se construye esa frecuencia absoluta. La marca de clase en muchas de las aplicaciones es olvidada totalmente, lo cual es un error garrafal porque es la utilizada para establecer indicadores de gestión. Bien, entonces teniendo en cuenta esta idea, tomando en cuenta que mi límite superior anterior va a ser el inicio de mi próximo intervalo, sigo con el orden de ideas. Paso ahora de 0,23, le sumo mi amplitud de crecimiento, ahora tengo 0,28 y así sucesivamente hasta completar mis 6 números de clase o mis 6 tipos de tubos. Perfecto. La marca de clase, le dije que es un dato importante, pues nos establece un promedio entre los intervalos. Analizando de manera estadística este valor, nosotros podemos decir que el tipo de tubo 1 tiene un intervalo, va en un intervalo de 0,18 milímetros de espesor de pared a 0,22 milímetros de espesor de pared. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la codificación del tipo de tubo, nosotros sabemos que va a estar girando en este intervalo, pero ¿cuál es el número aceptado? Para eso es la marca de clase, pues nos establece un promedio entre estos dos límites de intervalo y lo dividimos entre dos. Entonces, analizando de manera horizontal o frontal este elemento, quiere decir que yo en mi base de datos tengo que el tubo tipo 1 tiene un intervalo de 0,18 milímetros hasta 0,22 milímetros con una marca de clase o un promedio entre intervalos de 0,21 milímetros. Lo que quiere decir que al pasar a esta frecuencia absoluta, en promedio yo voy a contar en esas 8 muestras con un espesor promedio de 0,21 milímetros. Perfecto. Pasamos a la parte interesante del asunto. Una vez establecidos estos
estos valores, yo paso a lo que están solicitando nuestro cliente, que en este caso nos solicita cuál es la frecuencia más, cuál es el diámetro o el espesor, perdón, más frecuente en nuestra muestra. Perfecto. Entonces, al nosotros tener esta idea que voy a contar de 0,18 al 0,22, yo ubico mi base de datos que está previamente ordenada de menor a mayor, cuántos datos entran en dicho intervalo. Como les dije, no voy a tomar en consideración el 0,23 porque va a formar parte del límite inferior de la próxima clase. Entonces utilizo mi función contar y obtengo mi frecuencia absoluta. Para terminar de completar la idea y vieron cómo se hace, bastante sencillo, puedo decir que de esos 8 tubos, en promedio, todos tienen 0,21 milímetros de espesor. Ese es el promedio entre esos dos intervalos. Es decir, saco un pequeño promedio de esta frecuencia absoluta. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es muy importante saberlo. Y siempre se nos va a preguntar al nivel que estemos en la industria, ¿ok? Entonces sigo haciendo lo propio. Ahora voy a buscar de 0,23 a 0,27, 0,23 a 0,27. Utilizo la función contar en este caso. Y fíjense que le voy dando colores distintos para poder segmentar los datos de manera más eficiente. Al tener esa idea, entonces sigo utilizando mi función contar hasta llegar a ocupar todos los intervalos de clase. La comprobación total va a ser que la frecuencia absoluta tiene que ser igual al número de datos porque están contenidos en estos intervalos. Si hay alguna mala selección de los intervalos, nos vamos a dar cuenta porque la frecuencia absoluta tiene que ser igual a el número de datos. Perfecto. La frecuencia acumulada ya forma parte de otro análisis. La frecuencia acumulada no es más que igualar nuestra primera clase o nuestro primer tipo de tubos a la frecuencia absoluta. Pero voy a ir ponderando. ¿Qué quiere decir ponderando? Que a la segunda clase yo voy a tomar en consideración mi frecuencia absoluta de la clase 1 y le voy a sumar la frecuencia de la clase 2. También tiene que ser igual a 36 cuando termine de hacer mi cálculo. Fíjense que en la última frecuencia, en términos de frecuencia acumulada, tiene que ser igual a 36 para que todo esté en perfectas condiciones. Aquí yo lo vuelvo a repetir, pero fíjense que es igual a H17, que es este que es de acá que voy a resaltar por si a las dudas. Perfecto, aclarado este punto, la frecuencia relativa explicamos que es la relación entre la frecuencia absoluta y el número total de la frecuencia absoluta o la base de datos. Cuando una vez que yo he comprobado que está perfecto, que mi frecuencia absoluta total es igual a el número de datos, puedo establecer mi frecuencia relativa, es decir, que en esos 8 tubos que presentan en promedio 0,21 milímetros de espesor representa el 22% de nuestra muestra total. Eso es simplemente lo que hace la frecuencia relativa. También es un dato muy, pero que muy importante para establecer establecer análisis importantes, ¿ok? La frecuencia relativa acumulada es el mismo principio de la frecuencia acumulada. Fíjense que lo que voy a hacer es igualarla a la frecuencia acumulada y lo voy a dividir entre mi frecuencia absoluta. Esta tiene que ser igual a 1 y la comprobación J17 es igual a esta. Lo voy a igual a señalar para que no exista ninguna confusión. La idea es tenerlas todas, los totales en una sola línea y por eso lo he hecho de esa manera. La frecuencia relativa, como les dije, en términos porcentuales, lo que me dice que de mi base de datos, los tubos tipo 1, que representan la mayor frecuencia, representan un 22% de la base de datos, tienen en promedio 0,21 milímetros de espesor de pared. La frecuencia relativa acumulada es simplemente tener en términos porcentuales esto y también nos hace falta cuando queremos establecer otro tipo de herramientas de control estadístico. Tenemos nuestras representaciones gráficas, siempre es importantísimo tener representaciones gráficas, aquí tenemos la distribución de frecuencia, así se distribuye la frecuencia entre los números de clases o los tipos de tubos y la frecuencia. Ya tenemos la primera respuesta, nada más con la gráfica lo podemos ver, la frecuencia, el espesor más abundante es el de tipo 1, pero ¿cuál espesor voy a tomar en cuenta? Tomando en cuenta que tengo 8 tubos con ese espesor, yo voy a tomar en consideración el promedio, que bajo este comportamiento tengo un promedio en esta dicha tubería de 0,21 milímetros de espesor de pared. También lo tengo en función del porcentaje relativo, pues esto nos establece de manera bastante sencilla ver que esto representa el 22%, esto 2 el 19%, el 14% de la base de datos, el 11% y el 14%, es decir, que toda la frecuencia está distribuida de esta manera. La frecuencia acumulada, como les dije, nos va a ayudar a establecer otro tipo de elementos, si lo ven parecido, es la base para formular un diagrama de Pareto. Entonces, esto va a ser atendido, por supuesto, en otra sección del curso, pero para que ustedes vayan relacionando cuando establecemos un diagrama de Pareto es porque previamente hemos hecho distribución de frecuencia. Entonces, es importante que sepan los pasos previos que uno da. Al final, uno lo que hace es ordenar de mayor a menor la frecuencia para detectar el área de oportunidad. Entonces, vamos con la parte importante, que es la respuesta de ingeniería. El espesor más frecuente, ustedes se estarán preguntando por qué toma en consideración el 0,21, ¿por qué? La respuesta es bastante sencilla. Si cuento con 8 tubos
que están contenidos en la frecuencia de 0,18 a 0,23, lo más sensato es utilizar este promedio que está dentro de los parámetros del espesor que he colocado, el límite inferior, que es un espesor que está dentro de mi base de datos, y la amplitud como está creciendo en dicho elemento. ¿Ok? Perfecto. Lo que nos indica que el espesor más frecuente es 0,21 milímetros. Es la respuesta número 1. La frecuencia absoluta me la he traído completa de la base de resolución del caso para que todo guarde una sintonía perfecta. ¿Ok? Lo he señalado con verde. La validación de los intervalos es la segunda pregunta. Esto tuvo 1, tienen estos intervalos. Esto es muy importante porque forma parte de los catálogos del tiempo. Tengo del cliente. Tengo un catálogo donde tengo que mi tubo 1 va desde 0,18 a 0,23. Evidentemente, el cliente me puede solicitar un tubo de 0,19 milímetros porque es el que necesito bajo norma ASTM para vapor, por ejemplo. Y eso también va a formar parte de nuestra orden de producción y es importante que el departamento de ingeniería maneje esa información porque en base a eso se va a formular la estrategia de mercadeo, ¿ok? Básicamente es para eso que se pide esa información. La respuesta número 3 ya es un poco más elaborada, pues tenemos que establecer ciertos parámetros. La muestra 1, tipo de tubo 1, los espesores que están esperados por el cliente, el espesor según el estudio y el nivel de cumplimiento, ¿ok? Esto también tiene una función lógica que nos va a permitir a nosotros establecer la validación, ¿ok? Si en el espesor esperado yo en vez de 0,20 espero 0,17, tengo un cumplimiento del 80% y por razones obvias no cumple con las especificaciones, no puedo meter estos 8 tubos en lote de producción, lo que me representa un 22% de la producción total y ya aquí estaría prendiendo las alarmas a ver qué sucedió porque estoy comprometiendo la capacidad productiva y por ende la rentabilidad del negocio. Entonces, un giro totalmente de 180 grados a los que nos enseñan en pregrado, en preparatoria acerca de la distribución de frecuencia. Tiene un montón de utilidad en el campo laboral cuando ya uno puede traducir esos datos y convertirlos en una distribución de frecuencia de este tipo, es que realmente estamos aplicando el principio de control estadístico. Como les dije, esta es la base para formular diagramas de Pareto, esta es la base para Big Data, esta es la base para la industria 4.0 en control estadístico. Esto fue todo por esta clase, nuestra primera clase práctica y más o menos para que ustedes vayan viendo el nivel que vamos a estar obteniendo con este curso. Nos vemos en el desarrollo de la sesión número 3.